Hoy vamos a conocer los salseos amorosos de Julio César. Ya vais a ver que este líder no solo conquistó territorios, sino también corazones. Con 3 esposas oficiales y una lista de romances tan larga como sus campañas militares, Julio César fue el maestro del juego político y personal. ¿Que cuál era su secreto? Saber cómo cada relación podía abrirle puertas en Roma. Además de sus hazañas en el campo de batalla, Cayo Julio César fue conocido también por sus amantes, tanto mujeres como hombres. Los salseos sobre sus amoríos eran la comidilla de los romanos más cotillas, que llegaron a referirse a él como calvo adúltero. No te digo más. Gracias a Suetonio y a otros autores, podemos interpretar que la vida sexual de César estuvo marcada desde su juventud por la relación con el rey Nicómedes de Bitinia, que era bastante mayor que él. Todas sus historias posteriores con mujeres parecen querer borrar dicho episodio. Dice otro historiador antiguo, Dion Casio, que solo mencionarle este hecho sacaba de quicio al César y rechazaba hablar del tema incluso muchos años después de que sucediese. César mostró 2 caras en cuanto a la moral sexual. Era estricto y conservador en público, pero en privado era más bien abierto y liberal. Como llegó a ser pontífice máximo, el líder religioso más destacado en Roma tenía que mantener una imagen muy pura ante la gente. Para reforzar esta imagen, tomó medidas contra el adulterio y contra las relaciones de mujeres de alta sociedad con hombres libres de menor rango social. Sin embargo, en su vida privada era bastante liberal en temas sexuales, lo que en parte coincidía con su posición como líder de los populares, quienes eran menos estrictos en la moralidad sexual en comparación con el otro grupo. Bien jovencito, con tan solo 14 años, Julio César ya estaba comprometido con Cosutia, una chica importante y de familia rica. En principio parecía un matrimonio bastante conveniente. El problema fue que cuando cumplió 16 años, lo nombraron sacerdote de Júpiter, lo que requería que se casase con una mujer de clase patricia, y Cosutia no lo era. Por eso César terminó su compromiso con ella y se casó con Cornelia en el año 84 a.C. Cornelia, además de cumplir el requisito, era hija de Cina, un hombre muy poderoso y líder de los populares. Este matrimonio fue muy beneficioso para César, porque en ese momento los populares tenían el control del Senado, lo que brindaría muchas oportunidades a su carrera política. Sin embargo, la situación era muy tensa y terminó en una guerra civil entre los seguidores de Cina, el padre de su nueva churri, y los optimates, que eran el otro grupo político importante, liderados por un tipo llamado Sila. Después de ganar la guerra civil, los optimates empezaron a perseguir a sus enemigos, y César, que estaba en el lado perdedor, se quedó entonces sin su posición como sacerdote y sin su herencia. En aquel momento, Sila quería que César dejara a su esposa Cornelia, pero esta vez él se negó a romper su matrimonio, según dijo, por lealtad a ella. Esto fue considerado un desafío directo a Sila, y el enamorado Julio, al menos parece que esta vez sí lo estaba, tuvo que esconderse para salvar su vida. Al final, medio a regañadientes, Sila le perdonó la vida a Julio César, aunque predijo, de forma bastante acertada, que dejarlo vivir sería un problema para ellos en el futuro. Tras el perdón, César dejó a su mujer y su hija en Roma y fue enviado a Asia Menor como embajador de la corte del rey Nicómedes IV de Bitinia, donde, como ya os he mencionado antes, al parecer mantuvo relaciones sexuales con el monarca. A ojos de los romanos, el hecho de que Nicómedes fuera mayor que él solo podía significar que César había desempeñado un papel pasivo en la relación. Aunque la homosexualidad era una práctica aceptada, el pueblo romano denigraba a los homosexuales pasivos y se mofaba bastante de ellos. Así que es probable que César pusiese en su escaparate una desmedida vida amorosa heterosexual para tapar de alguna forma su relación homosexual pasiva con un hombre mayor y extranjero. De hecho, él siempre negó que esta historia fuese cierta, pero el rumor sirvió de argumento suficiente a sus enemigos, incluso mucho después de su muerte. Julio César estuvo casado con Cornelia durante 15 años, pero la pobre mujer falleció al dar a luz en el año 69 a.C.
César organizó y lideró los funerales de su esposa y dio un discurso muy conmovedor en honor a Cornelia, algo que sorprendió a muchos, ya que no era nada común por aquel entonces que los hombres hablaran así de sus esposas jóvenes. Por eso muchos piensan que Cornelia fue el gran amor de César, ya que nunca la repudió ni siquiera cuando su vida corría peligro. Pero el caso es que después de su muerte, César se casó rápidamente con Pompeya, una vez más para beneficiarse de las riquezas y conexiones políticas que este matrimonio podía ofrecerle, ya que Pompeya era la nieta de Sila. Como veis, este César no daba puntada sin hilo. No mucho después, en el año 64 a.C., también se hizo pública su relación con Servilia, la hermanastra del gran enemigo de César, Catón el Joven. Servilia lo apoyó cuando fue acusado de conspirar contra la República y al parecer tuvo con ella una larga relación que duró hasta la muerte del César. Se rumorea que habían tenido un romance en su juventud y que precisamente de esa relación pudo haber nacido Bruto, quien más tarde sería uno de los asesinos del César. La relación con Servilia quedó totalmente confirmada cuando César tuvo que enseñar una nota privada de ella delante de todo el Senado. Mientras tanto, su esposa Pompeya se vio involucrada en un escándalo sexual y religioso. Aurelia, que era la madre de Julio César, no se fiaba de su nuera y la vigilaba de cerca porque sospechaba que no era fiel a su hijo. Una noche del año 62 a.C., en la que se celebraba una fiesta reservada a mujeres en casa de César, el joven aristócrata Clodio se coló en la casa disfrazado de mujer y fue descubierto por una criada. Esta llamó rápidamente a Aurelia, que mandó detener al intruso. El escándalo fue mayúsculo y al día siguiente corrió por toda la ciudad el chismecito. Con la excusa, Julio César repudió a Pompeya y Clodio fue acusado de sacrilegio e implícitamente de adulterio contra César. Lo curioso de esta historia es que el propio César negó los cuernos durante el juicio y al preguntarle por qué entonces había repudiado a su esposa si no creía que hubiera cometido adulterio, él respondió con su famosa frase: «Considero que los míos deben estar tan libres de sospecha como de culpa». Tras el divorcio, César estuvo soltero algún tiempo, que no sin pareja, ya que seguía viéndose con Servilia, a la que, según los rumores, le regaló una enorme perla valorada en 6 millones de sestercios, el equivalente al salario anual de toda una legión. Pero no fue la única. Dice Suetonio que corrompió un considerable número de mujeres de familias distinguidas, entre las que destacan, por ejemplo, Mucia y Tértula, esposas de Pompeyo y Craso, los futuros compañeros de César en el triunvirato. Más adelante, también seduciría a la reina Eunoe de Mauritania, mujer de su aliado, el rey Bogud. La clave de cada una de estas conquistas radicaba en que eran las esposas de sus mayores amigos y enemigos, con lo que las usaba como informantes o le servían como refuerzo para sus alianzas. Y tampoco era extraño en aquel entonces que un acuerdo entre dos políticos quedara sellado acostándose uno con la mujer del otro. Julio César siguió avanzando en su carrera política y a los 40 años se convirtió en cónsul por primera vez. Al terminar su consulado en el año 59 a.C., usó de nuevo el matrimonio para crear alianzas políticas, pero esta vez no fue el suyo, sino el de su hija Julia, a la que dio en matrimonio a Pompeyo, su colega en el gobierno, y él se casó con Calpurnia, la hija de otro aliado político. El estricto Catón calificó este arreglo entre los dos políticos como la prostitución de la República con los casamientos. En realidad, esta boda entre un cuarentón y una joven adolescente fue un intento de engendrar un varón. Pero el matrimonio no tuvo hijos, aunque César siempre manifestó un tierno amor por su mujer, afecto que al parecer fue correspondido. Mientras Julio César estaba en campaña, su fama de mujeriego creció. De hecho, cuando volvió a Roma victorioso, los soldados cantaban burlándose de su infidelidad y advirtiendo a los romanos que cuidaran a sus esposas porque el calvo adúltero había vuelto.
La relación entre Pompeyo y César se deterioró con el tiempo, especialmente después de la muerte de Julia, la hija de César y esposa de Pompeyo. Su fallecimiento rompió el lazo que unía a los dos líderes y los dos hombres se enfrentaron por el poder en una guerra civil que acabó con la victoria de César. Y fue entonces cuando conoció a su amor más célebre, Cleopatra. Julio César visitó Alejandría en el año 48 a.C. para derrotar a las fuerzas de Pompeyo que se habían refugiado allí. Cuando llegó y vio el panorama, César criticó a sus enemigos por la vida disipada que llevaban allí. Según él, se habían olvidado del nombre y la disciplina del pueblo romano por casarse con alejandrinas y tener hijos con ellas. Pero al mismo tiempo que escribía esto, él ya vivía con una alejandrina. La unión con la reina más influyente del Mediterráneo hacía de César casi un rey y apoyaba su deseo de ser el único gobernante de Roma. Pero por encima de todo, Cleopatra dio a César el hijo varón que tanto deseaba, el pequeño Cesarión. La reina, por su parte, obtuvo su ansiado trono de Egipto, que a la llegada del César disputaba con su hermano Ptolomeo VIII. Al fin, Julio César fue nombrado dictador perpetuo en el año 45 a.C. y acumuló más poder que cualquier otro hombre en la historia de Roma hasta el momento, mientras paralelamente tenía 3 relaciones estables a la vez. Calpurnia, su última esposa, fue la primera emperatriz del reino. Por su parte, Servilia continuó sacando provecho de su larga relación con César. En cuanto a Cleopatra, César la había invitado a viajar a Roma en el otoño del año 46 a.C. y al año siguiente volvió de nuevo a la ciudad en una estancia que se prolongó hasta el asesinato del dictador. Según Dion Casio, se declaró a la reina aliada y amiga del pueblo romano y se erigió una estatua de oro de la propia Cleopatra en el templo de Venus Genitrix. Después de la muerte de Julio César en marzo del año 44 a.C., dejó nada más y nada menos que 3 viudas. La primera, Calpurnia, se mantuvo fiel al papel que César esperaba de las mujeres de su familia. Fue reservada en su duelo y en manejar sus asuntos políticos después de la muerte de este, y nunca se casó de nuevo. La segunda, Servilia, tuvo un papel importante en la política romana por un tiempo, intentando hacer de mediadora entre los seguidores de César y quienes lo mataron, incluyendo a su propio hijo Bruto. La tercera, Cleopatra, volvió a Egipto y años después murió de forma trágica junto a su nuevo amor y exaliado de César, Marco Antonio. A lo largo de la historia, a menudo se entrelazan las relaciones personales con las ambiciones y estrategias políticas. En el caso de César, sus relaciones parecen reflejar tanto su vida personal como su búsqueda de poder y estabilidad política. Sin embargo, es importante recordar que la perspectiva histórica puede estar influida por las fuentes y los relatos de la época, que a menudo tienen sus propios sesgos y limitaciones. Pero lo que está claro es que Julio César supo jugar bien sus cartas. Espero que te haya gustado el vídeo. Si hay algún otro personaje histórico cuyos salseos quieras conocer, déjamelo en los comentarios. Y no te olvides suscribirte y dejarme un like. ¡Hasta pronto!